Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre un tema fundamental en el derecho, como son los tipos de obligaciones dentro de un contrato. Para empezar, recordaremos que es una obligación, que hace referencia, que es un vínculo jurídico que une a dos personas. Estas pueden ser entre personas naturales o personas jurídicas, donde están intervenidos el acreedor y el deudor. ¿Cuál es el acreedor? El que tiene el derecho a exigir, y el deudor, el que asume el deber de cumplir el contrato. En otras palabras, la obligación es el contenido esencial de todo contrato, ya que sin ella el acuerdo carece de efectos jurídicos. Ahora bien, las obligaciones pueden clasificarse en distintas formas y maneras. A continuación, les explicaré cada una de estas clasificaciones con un ejemplo claro para su perfecto entendimiento. Como primero tenemos según el objeto de la prestación. En primer lugar, el contrato más tradicional, las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. ¿Qué son las obligaciones de dar? Cuando el deudor se compromete a entregar una cosa, por ejemplo, un contrato de compra-venta de un automóvil, en que el vendedor tiene la obligación de dar el vehículo. ¿Qué es de las obligaciones de hacer? Cuando el deudor se compromete a realizar una actividad o servicio, como por ejemplo el trabajo de un mecánico al reparar un carro. También tenemos las obligaciones de no hacer. ¿Qué hace referencia? Cuando se obliga a abstenerse de una conducta. Un ejemplo claro es cuando una cláusula de un contrato en el que un trabajador se compromete a no abrir un negocio similar al empleador. También tenemos que dentro del punto 2, según la pluralidad del sujeto. Aquí analizaremos las obligaciones dependiendo del número de personas involucradas. Tenemos las obligaciones mancomunadas. ¿Qué hace referencia? Cada deudor solo responde por su parte. Si tres personas se comprometen a pagar $3,000, cada uno pagará la tercera parte. Bueno, también tenemos las obligaciones solidarias. Hace referencia que cada deudor responsable con el total de la deuda, este caso si el acreedor puede reclamar la totalidad de cualquiera de ellos. Un claro ejemplo es típico son los préstamos bancarios con varios fiadores. Como tercero también tenemos según la certeza de la prestación. En esta clasificación encontraremos las obligaciones puras y simples, obligaciones condicionales y obligaciones a largo plazo. ¿Qué son las obligaciones puras y simples? Son exigibles inmediatamente, sin condición ni plazo. ¿Qué son las obligaciones condicionales? Su cumplimiento depende de un hecho futuro o fáctico, por ejemplo, pagar una suma de dinero solo si ocurre un accidente. También tenemos las obligaciones a plazo. Depende de un hecho futuro y cierto. Por ejemplo, cancelar una deuda dentro de 7 meses o un tiempo determinado. Tenemos también como cuarto punto, según la divisibilidad de la prestación. Esto se separa en dos, como las obligaciones divisibles y las obligaciones indivisibles. Bueno, ahora veremos qué son las obligaciones divisibles. Aquellas que pueden cumplirse en parte sin alterar su esencialidad. Un ejemplo claro es el pago de dinero. Las obligaciones indivisibles, vuelta, es lo contrario. No se puede fraccionarse ni dividir porque perdería su naturaleza. Por ejemplo, al entregar el cuadro de un caballo no se puede partir porque es una arte única. Como quinto punto tenemos según la naturaleza de la prestación, que ésta se divide en cuatro: obligaciones genéricas, específicas y determinadas, alternativas y facultativas. Estudiaremos cada una de estas. Obligaciones genéricas. Se cumple con un bien del género, como por ejemplo entregar 100 sacos de arroz sin importar cualquier particularidad.
Obligaciones específicas y determinadas. Recae sobre un bien concreto. Por ejemplo, entregar un vehículo con un número de placa exacto. También tenemos las obligaciones alternativas, cuando se puede cumplir con una de varias prestaciones. Como lo manifiesta dentro de un ejemplo concreto, tendríamos la entrega de un televisor o una computadora. Obligaciones facultativas. Se debe a una sola cosa, pero el deudor puede liberarse entregándole a otra distinta. En la conclusión tenemos que dentro de las obligaciones es muy importante dentro de un contrato que las obligaciones dentro de los contratos no solo son simples acuerdos, sino que se sostiene en la obligación que puede obtener diversas formas. Cada clasificación tiene importancia práctica porque permite saber cómo se debe cumplir el pacto, qué derecho tiene el acreedor y qué responsabilidad asume el deudor. En la vida diaria, todos nosotros nos enfrentamos en este tipo de obligación, ya sea al comprar un producto, al arrendador de un cuarto, al pedir préstamos bancarios y al contratar un servicio. Por eso, conocer los tipos de obligaciones nos ayuda no solamente a comprender mejor el derecho, sino también a protegernos de nuestras relaciones jurídicas cotidianas. Muchas gracias. Bueno, ahora también veremos las formas de extinguir las obligaciones. Como recordaremos, una obligación es un vínculo jurídico por el cual una persona llamada deudor se compromete frente a otra llamada acreedor a cumplir una prestación que puede considerarse de dar, hacer o no hacer algo. Ahora bien, todas las obligaciones nacen para cumplirse, pero también para llegar a extinguirse, es decir, a desaparecer o perder su fuerza jurídica. La extinción de las obligaciones garantiza el equilibrio en las relaciones contractuales y otorga seguridad de las partes. Como primer punto tenemos el cumplimiento o pago. La forma más natural y principal de extinguir las obligaciones es el cumplimiento o pago. Se entiende por pago la ejecución exacta de la prestación debida. Un claro ejemplo: si alguien pidió un préstamo y devuelve el dinero en la fecha acordada, la obligación queda extinta por la novación. Otra forma de extinguir obligaciones es la novación, que consiste en sustituir una obligación por otra nueva, ya sea cambiando el objetivo del deudor o el acreedor. Un claro ejemplo: si una persona debía entregar un vehículo, pero las partes acuerdan sustituir esa obligación por la entrega de una suma de dinero, la obligación original desaparece y hace una nueva. Como tercer punto dentro de la extinción de las obligaciones tenemos la compensación. Ocurre cuando dos personas son recíprocamente acreedoras y deudoras entre sí y se extinguen sus deudas hasta el límite del menor. Como por ejemplo, si Pedro debe a Juan $500 y Juan debe a Pedro 300, entonces se compensará las deudas y solo queda pendiente el pago de 200. También tenemos el confusión. La confusión se da cuando en una sola persona coinciden las calidades del acreedor y deudor. Por ejemplo, si un hijo debe dinero a su padre, pero él fallece, el hijo lo hereda. Se convierte en el acreedor y deudor de sí mismo, extinguiéndose la obligación. También tenemos la remisión. La remisión ocurre cuando el acreedor de manera voluntaria perdona o condona la deuda. Un claro ejemplo es cuando un banco en situaciones especiales perdona por parte de la deuda a un cliente. Pérdida de la cosa debida, también como una parte de extinción de la obligación. La obligación consiste en entregar un bien específico y éste se pierde o destruye sin la culpa del deudor, la obligación se extingue. Por ejemplo, si alguien debe entregar un caballo determinado y éste muere por causas naturales, no hay una forma de cumplir la obligación.
También tenemos la nulidad. Cuando el contrato se dio origen de obligaciones claras nulas, las obligaciones se dan derivadas también se extingue. Asimismo, la rescisión puede ser sin efecto de pacto cuando existe alguna causa legal que no lo justifique. También por la prescripción. Finalmente tenemos la prescripción extintiva, que se da cuando el paso del tiempo extingue el derecho del acreedor a exigir el cumplimiento de la obligación debido a su inactividad. Por ejemplo, si un deudor no se cobra dentro del plazo, el deudor ya no está obligado a pagar. También tenemos referencia que las obligaciones no son eternas, tienen un ciclo que comienzan con su nacimiento, se desarrolla con su cumplimiento y terminan con su extinción. Muchas gracias por su atención.